El mensaje de hoy lo he titulado El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Eso es lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. A veces nos da miedo nuestra debilidad. No queremos ser débiles, queremos ser fuertes. Pero el poder de Dios y su fuerza se perfeccionan. Así que vamos a hablar de eso. Pero primero voy a leer un versículo que he leído estas últimas semanas. Isaías 57, versículo 15. Porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Es el Señor quien habla. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Dios dijo, yo soy el alto y el santo. Eso significa que su vida está por encima de nuestra vida. Su vida es eterna, su vida es santa, su vida es infinita, no tiene principio ni fin. Él dijo, yo soy el alto y sublime, vivo en la dimensión de la eternidad. Vivo allí con la persona que tiene un espíritu contrito y humilde para vivificar o dar vida al espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Hemos estado analizando ese versículo durante las últimas semanas. La palabra contrito significa reducido a polvo o a cenizas. También puede significar destruido o quebrantado. Dios dijo, yo vivifico a la persona que se siente abatida, débil, quebrantada. Yo vivifico a esa persona. No solo la vivifico, sino que habito con ella. Aquí hay otro versículo que me viene a la mente. Cuando busqué el significado de contrito, una de las interpretaciones es polvo. Puede significar polvo o polvo molido. Entonces pensé en Génesis 3, versículo 19, después de que Adán y Eva pecaran, fueron expulsados del jardín. Dios dijo, ahora comerás tu pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. La palabra contrito tiene un significado para mí. Me hace recordar que estar contrito ante Dios es, recuerdo que por mí mismo no soy nada. He sido creado, nuestros cuerpos están hechos de tierra. Mi existencia se sostiene por la palabra de su poder. Dependo absoluta, total y completamente de Él para todo. Eso es lo que significa estar contrito. Por mí mismo no tengo la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Por mí mismo no tengo la capacidad de manifestar todos los frutos del Espíritu. Contrito significa que soy incapaz, estoy quebrantado, soy polvo. No puedo hacerlo por mí mismo. Dios dijo, esa es la persona con la que habito, esa es la persona a la que levanto para que viva en el ámbito de la eternidad conmigo. Esa es una buena palabra. Él dijo, yo vivifico el espíritu de los humildes y vivifico el corazón de los contritos. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa palabra pobres en griego significa pobres, desamparado. Significa reducidos a mendigar, necesitados, sumido en la pobreza. Lo que el Señor está diciendo es que son aquellas personas que pueden verse a sí mismas necesitadas, en pobreza, desamparadas ante Dios. Dios dijo, bienaventurados sois, vuestro es el reino. A veces se necesita un proceso para llegar al punto en que creamos eso. Porque Dios nos dota de habilidades y talentos, de intelecto y capacidades físicas y así sucesivamente. Así que todos empezamos a caer en la ilusión de que tenemos algún poder. Puedo hacer cosas. Olvidamos que es Dios quien nos ha dado todo eso. Si Dios nos quitara su espíritu, todos nos convertiríamos en horribles demonios. Y olvidamos eso. Pensamos,
Vaya, saqué buenas calificaciones. Mira lo inteligente que soy. Mi negocio va bien. Debo de estar haciendo lo mejor que los demás. Estoy ganando dinero. Mira el auto que conduzco. La vida es buena. La Biblia dice en Gálatas, si algún hombre o mujer cree que es algo, está engañado. Cuando Dios quiere acercarnos a Él, a menudo permite que las circunstancias nos quebranten, no para hacernos daño, porque mientras vivamos en la autosuficiencia y la independencia, no podemos disfrutar de la unión con Dios. La única manera de disfrutar de la plenitud de su presencia es darme cuenta de que estoy quebrantado y débil y que le necesito para todo. Le necesito para todo. El Señor a menudo permite que las circunstancias nos hagan darnos cuenta de nuestra debilidad. Dios ya sabe lo débiles que somos. Dios ya sabe que no podemos hacer nada sin Él, pero nosotros no lo sabemos. Por eso, el Señor permitirá que haya temporadas en nuestra vida en las que las cosas parezcan abrumarnos o sean difíciles hasta que nos lleve al límite de nuestras fuerzas. Cuando llegamos a un punto, a mí me pasó, en el que decimos, Señor, he estado intentando y esforzándome lo mejor que puedo por ser santo. Esto no está funcionando muy bien. Solo entonces Dios me abrió los ojos y comenzó a mostrarme todo a través de las Escrituras. Isaías 45:22, miradme toda la tierra y sed salvos, yo soy Dios y no hay otro. 1 Corintios 1:30-31, por Él estáis en Cristo Jesús, quien nos es sabiduría, justicia, santidad y redención. Él dijo, yo soy vuestra santificación. En Hebreos 13:20-21 dice, y el Dios de paz que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor por su sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando lo grato ante Él vía Jesucristo, gloria eterna. Amén. Eso fue como beber agua para mí. ¿Cómo es que nunca lo había visto antes? Dios me hará perfecto. Juan 15:5. Sin mí nada podéis hacer. Lo había leído muchas veces, pero después de pasar por una temporada de quebrantamiento, lo lees de nuevo y dice, Dios tienes razón. Lo que ocurre es que cuanto más dependemos de Dios, más nos llena Él, porque su meta es llevarnos a todos a la unión con Él. Jesús es nuestro modelo. Él vivió en absoluta y completa dependencia del Padre. Dijo, yo no hago nada sino lo que veo hacer al Padre. No juzgo, como oigo al Padre, así juzgo. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, y sin embargo estaba lleno. La Biblia dice que tenía el Espíritu de Dios sin medida. El Padre lo llenó sin medida. La vida misma del Padre lo llenaba, y Jesús disfrutaba, permanecía en el Padre y manifestaba la vida de su Padre. A eso es a lo que Dios nos ha llamado. En Juan 17, versículos 20 y 21, Jesús oró, Padre, ruego que sean uno en nosotros como tú y yo somos uno, para que sean uno y el mundo crea. El plan de Dios es llevarnos tanto individual como colectivamente a la unión con Cristo. Y lo hace a través del quebrantamiento, de la contrición y la humildad. Cuanto más humildes nos volvemos, más oramos. Cuanto más humildes nos volvemos, más nos fijamos en Él en todo. Cuando somos más jóvenes o estamos empezando y aún no lo hemos aprendido, hay muchas situaciones en las que pensamos, esto lo tengo controlado, puedo manejarlo. A veces parece así, pero a medida que crecemos en el Señor, nos damos cuenta de que necesito orar por todo. Necesito sabiduría para todo. Necesito orar todos los días para ser lleno del Espíritu Santo. Necesito el fruto del Espíritu todos los días. Necesito al Señor todo el tiempo. Dios nos está llevando a depender de Él para que podamos estar llenos de Él.
Dios no podría darnos un regalo mayor que llevarnos a la dependencia total de Él para que Él pueda venir y llenarnos. Nada de lo que Dios ha creado es un regalo mejor que Dios mismo. Dios mismo es el mayor regalo que nos puede dar. Estar llenos de Él significa estar llenos de amor, paz, gozo, todos los frutos del Espíritu, los dones, la presencia, el poder, la sabiduría y su vida. Eso es lo que Dios busca. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo repite en Lucas 6:20. Alzó los ojos hacia la multitud y dijo, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Esto no significa que Dios quiera que todos vivamos en la pobreza. Se refiere a darnos cuenta de que separados de Él no podemos hacer nada. Eso es lo que Dios quiere. Cuanto antes aprendamos eso, más rápido creceremos. Cuanto antes aprendamos que no podemos hacer nada sin Él, más rápido creceremos. Él realmente tiene que hacer esto en nosotros. Él dijo, vuestro es el reino. ¿Qué es el reino? Romanos 14:17 dice, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino es donde el Rey reina en mi corazón. Ya no soy yo quien toma las decisiones. Me dejo llevar. Soy uno con Él y dejo que Él me dirija. Soy uno con Él y dejo que Él me llene. Soy uno con Él, dejo que Él me guíe. Soy uno con Él, dejo que Él me enseñe. El reino es donde el Rey es Rey. El resultado de que el Rey sea Rey en nuestro corazón es la justicia. El resultado de que el Rey sea Rey en mi corazón es la paz. El resultado de que el Rey sea Rey en nuestros corazones es el gozo. Así es como se ve el reino, pero el reino es más que eso. El reino dentro de nosotros es progresivo. En Lucas 17, versículos 20 y 21, Jesús dijo, dirán, el reino está aquí y allá. No viene así. El reino está dentro de vosotros. Cuando nacemos de nuevo, el reino está dentro de nosotros. Pero una vez que nacemos de nuevo, es un proceso para que mi mente, mi voluntad, mis emociones, es decir, mi alma, entren en el reino. En otras palabras, mi mente tiene que renovarse según el amor y la voluntad de Dios. Mi voluntad tiene que rendirse al amor de Dios, a la voluntad de Dios. Mis emociones le siguen. Mi mente, voluntad y emociones, mi alma, deben conformarse mediante el lavamiento de la palabra y la renovación del Espíritu Santo, hasta que mis pensamientos, valores y prioridades estén en armonía con los suyos. Cuando hago eso, es un proceso. A medida que eso ocurre, estoy entrando en el reino. Cuando el reino comienza a manifestarse, es justicia, paz, gozo y están listos. Poder y gloria. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Progresivamente, el reino está creciendo en nosotros hasta convertirnos en un pueblo que tiene poder y gloria. Por cuanto tienen el carácter y la naturaleza de Cristo, que es mansedumbre y amor, el amor no hace daño. Cuando nos volvemos inofensivos con nuestras palabras y acciones, Dios puede confiarnos su poder. Eso es lo que Dios quiere. Quiere personas llenas del reino. El evangelio que Jesús predicó era el evangelio del reino. Hoy hemos excluido el reino y lo hemos cambiado por el evangelio de la salvación. Haz esta oración. Dios quiere salvarte, eso es todo, pero no comunican que se trata de la salvación del alma y del establecimiento del reino. Pero el evangelio del reino debe ser predicado. Esa es una buena palabra. Esto es lo que dice la Biblia sobre el reino. Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. Tuyo es el reino, el poder y la gloria van de la mano. Salmo 145:11. Hablarán de la gloria de tu reino y de tu poder,
Primera de Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar de esta manera, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. A medida que el reino se establece progresivamente en nuestro corazón, el poder y la gloria se manifiestan. Este no es mi mensaje principal. Quiero centrarme en que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Pero si quieres profundizar más tarde, solo haré referencia a ello. En segunda de Pedro 1, Pedro habla del reino. Segunda de Pedro 1, versículos 2 al 4, dice: Dios nos ha llamado a gloria y a virtud. Nos ha llamado a gloria y a virtud, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas seamos partícipes de la naturaleza divina. Se dirige a quienes renacieron, están justificados por la fe, pero no participan aún de la naturaleza divina. Como nacidos de nuevo, el reino está dentro de ustedes. Dios los llamó desde donde están a gloria y virtud. Debemos empezar el camino para entrar en el reino. ¿Verdad? Él dijo: Dios nos dio promesas para participar de su divinidad, pues su naturaleza es la gloria, que es amor. Luego dijo: por eso esfuércense en añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y a este perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto amor. Si estas virtudes abundan en vosotros, no os dejarán ociosos ni sin fruto. Experiencial de Dios. Quienes no las tienen son cortos de vista y están ciegos, olvidando que sus pecados fueron perdonados. Así que sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Si hacen esto, ¿hacer qué? Sumen a su fe virtud, conocimiento, dominio propio y perseverancia, piedad, afecto fraternal y amor. ¿Qué es lo que eso está haciendo? Eso es nuestra alma siendo renovada para estar en acuerdo con Cristo, de modo que podamos entrar en el reino, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino. Jesús caminó en el reino. Cuando expulsaba demonios decía: si expulso demonios por el dedo de Dios, el reino se ha acercado a vosotros. Da a entender que el reino es la gloria y el poder. Así que en estos últimos días, antes de que Jesús regrese, el evangelio del reino va a recorrer el mundo y Dios va a levantar un pueblo que camine y viva en el reino. Entendemos que el reino es el gobierno y el reinado de Cristo, que en última instancia nos lleva a la unión con Él para que se manifieste su poder y su gloria. Eso es el reino. ¿Estás de acuerdo? Cuando entendemos lo que es el reino, otras escrituras cobran más sentido para nosotros. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os añadirá. Ese es un mandato de Dios. Todo creyente debe buscar por encima de todas las cosas la unión con Cristo. Quiero conocerlo, ser transformado a su imagen, permanecer en Él, para que su espíritu progresivamente me llene cada vez más y se manifieste a través de mí. Eso es el reino. Eso es para todo creyente. No es solo para los que están en el púlpito, es para todo creyente. He dicho todo eso para decir esto. El Señor dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de vosotros es el reino. Yo quiero eso. Ya sabes lo que es ser pobre de espíritu, acabamos de describirlo. Antes de casarme, no era pobre de espíritu, pero después de casarte, empiezas a darte cuenta de que eres pobre de espíritu. ¿A alguien más le ha pasado eso? Diga la verdad, pastor. Yo era casi perfecto hasta que me casé. En realidad es una cuestión de exposición. Es quedar expuesto.
Todos somos geniales hasta que algo se nos pone en contra, ¿verdad? Todo el mundo es un santo hasta que son las 6 de la tarde del viernes en la carretera 405, ¿verdad? Recuerden que Jesús dijo, sin mí no podéis hacer nada. Estoy leyendo Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Lo de una vez salvo, siempre salvo, no concuerda con esto. Dios es muy paciente con nosotros. Si damos un poco de fruto, Él dijo, no apagará la mecha que humea, no romperá la caña quebrada. Una caña doblada y quebrada, Dios dijo, no la romperé. Dios es muy paciente. Si hay un poco de fruto, seguirá bendiciéndonos. Pero si no damos fruto, Dios es tan paciente que nos dará mucho tiempo. Pero todo pámpano que no da fruto, Él lo quita y es quemado. No existe eso de una vez salvo, siempre salvo. El que persevere hasta el final será salvo. ¿De acuerdo? A todo aquel que da fruto, Él lo poda. Eso significa que empezamos a crecer, estamos dando fruto y Dios dice, bien, lo estás haciendo bien, estás dando fruto. Voy a podar algunas áreas de tu vida para que puedas dar más. Eso siempre es divertido. Él dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús nos está diciendo que si queremos entrar en el reino tenemos que aprender a permanecer en él. Él dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El pámpano no puede dar fruto. El pámpano solo puede estar conectado a la vid. Si estoy conectado, el fruto viene de Él a través de nosotros. No puedo ser paciente, pero puedo permanecer en Cristo y su paciencia puede manifestarse a través de mí. ¿De acuerdo? Sinceramente, ojalá hubiera aprendido esto. Ojalá cuando me convertí, alguien me hubiera enseñado todo esto. Podría estar a años luz de donde estoy ahora, pero lo aprendí de la manera lenta y difícil. Pero al menos lo aprendí. Él dijo, sin mí no podéis hacer nada. Sin mí no podéis hacer nada. Cuando creemos y entendemos eso, entonces realmente queremos permanecer en Él. Si entendemos que no puedo hacerlo por mí mismo, eso me impulsa a levantarme y buscar su rostro cada día. Dios, hoy necesito más gracia. Aquí estoy, Señor. Te amo, Señor. Te adoro. Paso tiempo en su presencia, leo su palabra y oro. Lléname, ayúdame, guíame, úsame, Señor. Sin ti no puedo hacer nada. Cuanto antes aprendamos eso, más fruto daremos. Igual que el pámpano no da fruto solo, así ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Quien permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, pues sin mí nada pueden hacer. Juan 4:16 dice, conocemos y creemos en el amor de Dios. Dios es amor. Quien permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese es un secreto y un atajo para permanecer en él. Él también dirá, si mis palabras permanecen en vosotros, si permanecéis en mí. Así que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón y hacer del amor nuestra meta nos ayudará a permanecer en él. Guardar su palabra en el corazón y amar como meta nos hará permanecer en él. Juan el Amado dijo, el que ha nacido de Dios no practica el pecado ni puede hacerlo, porque la simiente de Dios está en él. ¿Qué es la simiente? Pedro dice, la simiente incorruptible de la palabra de Dios. Así que si seguimos poniendo la simiente incorruptible en nuestro corazón, esa simiente se convierte en un baluarte y nos impide pecar. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti.
Así que permaneciendo en Cristo, fíjate en esto, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Eso no suena bien. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No hay ningún gran misterio sobre cómo conseguir que se respondan las oraciones. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, vuestras oraciones serán respondidas. Él no dijo, si sigues esta fórmula vas a las cortes, haces la marcha y haces tal o cual cosa. Él no dijo eso. Él dijo, permaneced en mí, mis palabras permanecerán en vosotros y vuestras oraciones serán escuchadas. Juan el Amado también dice en Primera de Juan 5, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si Él nos escucha, tenemos lo que hemos pedido. Primera de Juan, capítulo 3 dice, recibimos lo que pedimos porque guardamos sus mandamientos. Eso es permanecer en Él y hacemos lo que le agrada. Eso es permanecer en Él. La persona más rica del planeta es aquella cuyas oraciones son escuchadas. La persona más rica del planeta es aquella que permanece en Cristo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Jesús es mío. Bendita seguridad. Oh, qué anticipo de la gloria divina. Heredero de la salvación, comprado por Dios, nacido de su espíritu, en su sangre me lavó. Esa es la persona más rica, la que permanece en Él. Puedes nacer de nuevo y no permanecer en Él. Y cuando eso ocurre, no tienes una conciencia limpia y tu fe no funciona. Pero cuando mantenemos una conciencia limpia y permanecemos en Él, nuestra fe funciona. La fe funciona por el amor. Entonces somos las personas más ricas del planeta. Vamos, alguien. Muy bien, seguimos. Voy a volver a mi mensaje. Se trata de que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Vayamos a Isaías 66, versículo 1. Isaías 66, versículo 1, Dios está hablando. Él dijo, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Esa palabra reposo en hebreo también significa morar, permanecer. Así que Dios está diciendo, ¿dónde está el lugar donde voy a descansar, morar o permanecer? Recuerden, en Isaías 57:15, Él dijo, yo habito en lo alto y santo, con el que es humilde y contrito. Él va a responder a esa pregunta. Porque todas estas cosas ha hecho mi mano y todas estas cosas existen, dice el Señor. Pero a este miraré. La palabra mirar es nabat, N-A-B-A-T. Significa contemplar, considerar y prestar atención. Al que es pobre y de espíritu contrito y que tiembla ante mi palabra. La pregunta de Dios es, ¿dónde habitaré? ¿Dónde está mi morada? Te diré dónde está. La persona que es pobre y de espíritu contrito capta mi atención. Miraré, tendré en cuenta y contemplaré a esa persona. Ahí es donde habitaré. Esa es una buena palabra. Sigamos adelante. ¿Qué significa temblar ante la palabra de Dios? Dos cosas. Él dijo, el que es pobre y contrito. Eso significa humilde. No puedo hacerlo sin Dios. Me doy cuenta de que soy polvo. Necesito a Dios para todo. Estas son las dos cualidades. Ser pobres y contritos y temblar ante mi palabra. Esas dos cualidades captan la atención de Dios. ¿Qué significa
temblar ante la palabra de Dios. En realidad podría traducirse como temerosa ante la palabra de Dios. Te daré un ejemplo de Éxodo 9, versículo 20. Dios le dijo a Moisés: Moisés, dile al faraón que mañana a esta hora enviaré granizo sobre Egipto. Será tan intenso que matará todo su ganado y destruirá todos sus cultivos. Diles que saquen todo su ganado y a sus siervos del campo, de lo contrario, todos morirán. Esa fue la palabra del Señor. Éxodo 9, versículo 20 dice: de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra del Señor, hizo huir sus criados y su ganado a casa. La palabra temor es la misma. Significa temblar de miedo. Significa que tenemos un gran respeto por lo que Dios dice y que obedecemos rápidamente. Eso es lo que significa temblar ante su palabra. Junta todo esto. Dios dijo: ¿dónde voy a morar? Él dijo: te diré a quién voy a mirar y a quién voy a tener en cuenta. Al que es humilde y contrito y tiembla ante mi palabra. Ahora junta todo eso. Junta todo eso. ¿Qué significa eso? Por un lado estoy diciendo: Dios, soy tan débil. ¿Alguien más, aparte de mí, ha descubierto que por mí mismo no puedo vivir esta vida santa? ¿Cuántos han descubierto? Puedo hacerlo por su gracia. Amén. El humilde y contrito es aquel que dice: Señor, estoy quebrantado sin ti. Sin ti soy incapaz. Soy débil. Pecado a ti. Estoy hecho de polvo. Mucha gente se detiene ahí, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que seguir temblando ante su palabra. Señor, por débil que sea, tiemblo, porque quiero hacer tu voluntad. Necesitas ambas cosas. Algunas personas dicen: Señor, sé que se nos ha mandado predicar el evangelio a toda criatura, pero soy tímido. No se me da bien. No siento una unción fuerte. No tengo audacia. No puedo hacerlo. Y se quedan ahí, pero no tiemblan ante su palabra. Para que nos convirtamos en su morada, tenemos que temblar ante su palabra. Por eso, Dios, voy a aferrarme a tus promesas. Voy a creer, orar y buscar hasta que me llenes de tu gracia, para que pueda hacer tu voluntad. ¿Ves la diferencia? Uno es simplemente: oh, no puedo hacerlo. La otra es: sé que no puedo hacerlo por mí mismo, pero voy a buscar a Dios hasta que pueda. Dios dijo: ese es con quien moraré. Ese es a quien tendré en cuenta. Esa es una buena palabra. Quiero dar un ejemplo de cómo es cuando Dios tiene en cuenta a alguien. ¿Quieres verlo en las Escrituras? Me alegro de que sí. Lucas 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Al entrar, el ángel le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Qué encuentro? Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, hallaste gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, lo llamarás Jesús. Él será grande, llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es su sexto mes, la que decían estéril, pues nada es imposible para Dios. María dijo: Soy la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Ese era Juan el Bautista.
Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Cómo lo supo ella? Porque fue llena del Espíritu Santo. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Bien, he dicho todo eso para decir esto. Dios miró a María por su humildad y ella tembló ante su palabra y él la tuvo en cuenta. Fíjate en esto. Cuando Isabel profetizó a María, María dijo: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Dios dijo: A esta miraré, que es contrita y humilde. Eso significa quebrantada, incapaz por sí misma y humilde. A esa miraré. María dijo: Ha mirado mi humilde condición. ¿Qué hizo Dios por ella? Hizo por ella lo que ella no podía hacer. Ella dijo: ¿Cómo? ¿Quieres que dé a luz al Hijo de Dios? No puedo. Déjame parafrasearlo. No puedo hacer eso. Ni siquiera estoy casada todavía. Aún no tengo marido. ¿Cómo va a suceder eso? La respuesta de Dios: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo vendrá en tu debilidad, en tu incapacidad. El poder de Dios vendrá sobre ti. Dios hará realidad en ti lo que tú no puedes hacer. ¿Por qué hizo Dios eso? Ella dijo: Ha mirado la bajeza de su sierva. Dios dijo: ¿Dónde habitaré? Buscaré a quien sea contrito y humilde y tiemble ante mi palabra. Es en nuestra debilidad e incapacidad donde viene el poder de Dios. Diga la verdad, pastor. Mira lo que hizo por ella. Ella dijo: Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes. Eso es lo que ocurre cuando aprendemos a ser humildes, contritos, y le decimos al Señor: Señor, no puedo hacer nada sin ti. Cada día, Señor, necesito sabiduría. Cada día necesito estar lleno de tu Espíritu. Cada día necesito el fruto del Espíritu. Cada día necesito tu guía. Cada día necesito tu gracia. Cada día, Señor, esa es la persona a la que Dios mira. Él la toma en cuenta. Su Espíritu Santo vendrá y reposará sobre nosotros y Él cumplirá en nosotros por su poder lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Esa es una buena palabra. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. No nos damos cuenta, yo sé que no lo hice durante años, de que la autosuficiencia es orgullo. No nos damos cuenta de eso. Por eso dice en Primera de Pedro: humillaos ante el Señor, echad sobre Él vuestras preocupaciones, porque Él cuida de vosotros. Cuando lo llevamos todo sobre nuestros hombros, no lo vemos como orgullo, pero Dios sí. Estoy tan preocupado por esto, estoy preocupado por aquello. Dios dijo: humíllate y échalo sobre mí. De todos modos, no puedes hacerlo. Eso es lo que Él está tratando de decir. Pero cuando se lo echamos a Él, llega su ayuda divina, llega su paz divina, llega su guía divina. Entonces decimos, como Pablo en 1 Corintios 15:10, soy lo que soy por la gracia de Dios. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Fíjense en esto. Salmo 102, versículo 17. Me gusta esto. Dios atenderá a la oración del desamparado. Esa es una buena palabra. ¿Hay alguien más, aparte de mí, que se haya sentido alguna vez desamparado? Cuando te sientes desamparado, tus oraciones no son: Señor,
Tú que todo lo sabes, hoy te suplico que no. Cuando estás desamparado es, ayúdame, Dios, ayúdame, ayúdame. Dios atiende la oración del desamparado. Dios, no sé qué hacer. Ayúdame, Señor. Quiero pasar a Pablo. No es solo el Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento. ¿Siguen conmigo? ¿Me he pasado del tiempo? Segunda de Corintios capítulo 12. ¿Están listos? Esto es un principio. Lo vemos en el Cantar de los Cantares. Todo ese libro es una alegoría de Cristo y la iglesia, ¿verdad? ¿Alguna vez han leído el libro? El Cantar de los Cantares. Es una alegoría del trato del Señor al preparar una novia para sí mismo. Al final del Cantar de los Cantares dice, ¿quién es esta que sube del desierto recostada en su amado? Es la novia. Ella ha sido quebrantada de su propia autosuficiencia y ahora ha sido llevada a lo que Dios siempre ha querido, la unidad y la unión con el novio. Los dos se han convertido en uno. ¿Dónde aprendió ella a apoyarse en él? En el desierto, en el lugar difícil. ¿Por qué estoy en este lugar difícil, Dios? ¿No me amas? Sí, te amo. Estoy tratando de quebrantar tu autosuficiencia. Señor, ¿por qué permitiste esto en mi vida? Para que te apoyes en mí, para que mires hacia mí, para que dejes de cargar con toda la ansiedad y la eches sobre mí. ¿Sabes algo? Llevaremos la ansiedad mientras sintamos que existe la posibilidad de que podamos manejarla. Así que seguimos cargando con ella. Si el Señor quiere liberarnos, permitirá que las cosas nos aplasten. Llegamos a un punto y decimos, Dios, no puedo hacer nada de esto. Dios dijo, gracias, he estado esperando eso. Y entonces entramos en paz y unión. Cuanto antes lo aprendamos, mejor. Cuanto antes aprendamos que en todo necesito al Señor, en todo necesito orar. Esto es lo que experimentó Pablo. Segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 1. Pablo dice, ciertamente no me conviene jactarme, pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Aquí está tratando de ser humilde. En lugar de decir, yo lo hice, dijo, conozco a un hombre. Creo que se refiere a sí mismo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Se le mostraron cosas de las que Dios dijo, no puedes compartir esto. Recuerdo haber escuchado al difunto y gran santo D.G.S., Dinakarán. Había estado en el cielo muchas veces y un día empezó a hablar de cosas que el Padre le había mostrado alrededor del trono. Solo dijo un poco y luego, no se me permite decir nada más. Y cambió de tema. Dijo, no se me permite decir nada más. ¿No es increíble? Dios comparte sus secretos con sus amigos. Pablo dijo que no se le permitía, que sería ilegal para él decir esto. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Fíjate, excepto en mis debilidades. ¿Qué? Dijo, me gloriaré en mis debilidades. Busca la palabra en griego. También significa fragilidad. También incluye dolencias físicas. Es la misma palabra griega que se usa cuando las multitudes tocaban al Señor y Él los sanaba de todas sus enfermedades. Así que significa debilidad. Podría ser debilidad de mis circunstancias, de mi mente, cuerpo, alma. Pablo dijo, no voy a jactarme de haber sido arrebatado, voy a gloriarme de mi debilidad. ¿Por qué haría alguien eso? Sigamos.
Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme. Él dice que jactarse de las bendiciones de Dios o de lo que Dios hizo por nosotros es una necedad, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Detengámonos aquí un momento. Cuando Dios nos da dones, nos utilizamos de manera poderosa, te arrebata al cielo, resucita a 10 muertos, hace cosas asombrosas. La tentación es empezar a pensar, debo de ser mejor que los demás. Dios dijo, no, no lo eres. Yo hice eso. Y no lo hice porque seas digno. Lo hice porque mi sangre te hizo digno. No caigas en eso. Pero somos propensos al orgullo. Así que Dios, en su bondad y misericordia, dijo, te voy a ayudar. Voy a permitir que te vuelvas débil, tan débil que no seas capaz de hacerlo. Y entonces verás lo impresionado que estás contigo mismo, porque ahí es donde entra el orgullo. Empezamos a impresionarnos de nosotros mismos. Dios sabe que si eso ocurre, dijo, de lejos reconozco al orgulloso, pero los humildes moran conmigo. Así que Dios en su bondad permitirá que las situaciones nos lleven a la debilidad. Pablo dijo, me fue dado un aguijón en la carne. La palabra mensajero es ángelos, un mensajero de Satanás para que me abofetee, no sea que me enalteciera más allá de lo debido. Me parece que la mejor interpretación de este versículo es un espíritu demoníaco. Podría haber sido un humano. La palabra mensajero también se usa para Juan el Bautista. Envío a mi mensajero, ángelos. Se traduce como ángel y también se traduce como mensajero. Es la misma palabra griega. Juan es el mensajero del Señor. Un ángel es el mensajero del Señor. Así que podría haber sido un hombre. Lo más probable es que fuera un demonio que lo seguía a todas partes. Esa es mi suposición y que provocaba disturbios y persecución. No lo sé, podría haber sido otra cosa. Hay quien dice que tenía una dolencia en los ojos porque escribe en una de sus epístolas, habrías arrancado tu propio ojo y me lo habrías dado. En otro pasaje dijo, mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Eso es una especulación. No lo sabemos, pero había algún tipo de azote. Azotar significa golpear una y otra vez. No es algo de una sola vez. Es un problema recurrente. Estoy parafraseando. Pablo dijo, Señor, estoy cansado de esto. He orado, líbrame de esto. Y esta es la respuesta de Dios. Dijo, respeto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo bastante de mí. Y él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ese es nuestro mensaje de hoy. Cuando estés débil, no temas a tu debilidad. Cuando sientes, Señor, no creo que pueda ser muy santo, estás más cerca del reino que alguien que cree que puede. Señor, no creo que sea muy bueno en esto, estás más cerca del reino. Cuanto más vemos nuestra incapacidad, más cerca estamos de decir, me rindo, Señor, voy a confiar en ti, hazlo en mí, Señor, y eso es el reino. Él es mi justificación. Él es mi santificación. Él es mi redención. Ahora fíjate, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Una vez más lo busque. La misma palabra dice que Jesús sanó toda enfermedad. ¿Quiere Dios sanar a las personas? Sí, lo es. En última instancia, todos vamos a ser sanados. Si no es en esta vida,
todos recibiremos cuerpos completamente nuevos, inmortales e incorruptibles. En última instancia, Cristo pagó por nuestra sanidad, pero cuándo se manifiesta y cómo depende de nosotros. Tenemos una parte que desempeñar. Podemos ser desobedientes u obedientes, tener fe o incredulidad, pero en última instancia, muchas veces es decisión de Dios, no nuestra. Esa es la verdad. Fíjate, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades o en mis enfermedades para que repose sobre mí el poder de Cristo. He aquí un secreto de Pablo. Dios reveló sus caminos a Moisés, pero sus obras a los hijos. Los hijos de Israel solo vieron sus obras, pero Dios le mostró sus caminos a Moisés. Pablo entendía los caminos de Dios. El camino de Dios es: gloríate en tu debilidad. Déjame gloriarme en mi debilidad. Eso no niega mi identidad en Cristo. ¿Lo entienden? Creo que debemos comprender nuestra identidad en Cristo, pero eso es un 1% comparado con el 99% que representa entender a Cristo en mí. La Biblia no dice que ellos debían salir a predicar la identidad en Cristo. Eso es algo importante. Debían salir a predicar a Cristo, porque hay una línea muy fina. Cuando el enfoque se centra en mi identidad en Cristo, mis ojos están puestos en mí mismo. Yo soy la cabeza, no la cola. Estoy arriba, no abajo. Soy esto, soy aquello. Todo eso es cierto, pero nosotros predicamos a Cristo. Él es mi justificación, Él es mi santificación y Él es mi redención. Él es la gloria y quien levanta mi cabeza. Hay una diferencia. Una nos enaltece y la otra nos hace humildes. Una nos hace pensar, soy increíble en Dios. La otra es, tengo un Dios increíble. ¿Ven la diferencia? No me opongo a que entiendan. Estoy sentado con Él en lugares celestiales. Soy una nueva creación. Lo viejo pasó, pero mis ojos están en Él. Por eso me complazco. Vaya, me glorío en mis debilidades. Señor, ¿me ayudarás a hacer eso, por favor? ¿Cuándo viste a alguien presumir sus debilidades o flaquezas? Si ocurre, no te detengas. Habla de tu debilidad y luego di, pero Cristo en mí siempre vence. Él es la gloria y quien levanta mi cabeza. Él es mi escudo y mi protección. Él es mi sabiduría, mi justificación, mi santificación, mi redención. Sin Él no puedo hacer nada. A Dios sea toda la gloria. Fíjate, por lo cual me gozo. ¿Estás seguro, Pablo? Sí. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La palabra debilidad en griego significa debilidad, enfermedad, dolencia, fragilidad. En griego, afrentas significa, por ejemplo, que estás predicando y la gente empieza a interrumpirte entre la multitud y dice, eres un mentiroso. Se vuelven contra ti. Eso es una afrenta. Él dijo, tuve debilidades, afrentas, necesidades, angustias. La palabra angustia significa, me encontré en un lugar restringido, estrecho y apretado y persecuciones. Pablo dijo, cuando tengo debilidad, cuando la gente me ataca, cuando tengo necesidades, cuando me persiguen y estoy en angustia, me gozo en todo ello, porque descubro que cuando Dios me deja realmente abatido, quebrantado y humilde, su poder reposa sobre mí. El peligro de cada movimiento de Dios a lo largo de la historia es que comienzan con el hambre, la oración y la humildad y siempre pasan por el orgullo. Cuando Dios comienza a moverse, la gente dice, míranos, mira lo que Dios está haciendo en mí. Y al igual que Satanás, tiene los ojos puestos en sí mismo. Cuando nos volvemos orgullosos, Dios retira su mano. Cuanto más autosuficientes y orgullosos somos, Habacuc dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá.
La fe es depender de Dios. Eso es humildad. El orgullo es confiar en uno mismo. Muchas personas ni siquiera buscan seguir a Cristo porque aún no han entendido que Él es mi vida, Él es mi justificación, Él es mi santificación. Así que piensan, no puedo hacer esto, así que no lo voy a intentar. Aún no han escuchado el Evangelio. Él es mi vida. Él puede hacerlo en nosotros. Tened fe en Dios. Bien, voy a intentar terminar. ¿Qué tal esto? Segunda de Corintios 12:10. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. No me estoy comparando en absoluto con Pablo, pero en pequeños aspectos he tenido algunas experiencias similares. Pasé unos 20 años con un dolor crónico debilitante. Luego esa etapa pasó y tuve un respiro durante un tiempo. Luego vino un tipo de dolor diferente. Pero los otros 20 años fueron peores que lo que estoy pasando ahora. Probablemente fui a cientos de reuniones en esta iglesia con lo que yo llamaría un dolor de cabeza insoportable. Gracias a Dios que he sido liberado. No he tenido ninguno en años. Pero recuerdo una mañana de miércoles sentado aquí. Habíamos colocado las sillas en círculo, orábamos por la mañana y yo tenía mi guitarra, tocábamos unas cuantas canciones y yo dirigía la oración matutina. Era otro día en el que me dolía mucho la cabeza, ¿no? A veces estos dolores de cabeza duraban 2 o 3 días, día y noche, hasta el punto de que no puedes dormir por la noche. Luego te despiertas al día siguiente con dolor de cabeza y estás tan irritado por todo. Solía decirle a Melinda, ¿sabes cómo me siento? Me dan ganas de levantar el sofá y tirarlo por la ventana. Sé que suena extraño, pero solía pensar, si tan solo pudiera lograr que me dejara de doler la cabeza. Pero eso me llevó a un lugar de debilidad y puso al descubierto quién soy yo sin la gracia de Dios. Me expuso por completo. Recuerdo estar sentado en una reunión de oración. Me dolía mucho la cabeza. Era temprano por la mañana. Tomé mi guitarra y en silencio en mi corazón le dije al Señor, oh Señor, ¿por qué tengo estos dolores de cabeza? No bromeo, no fue una impresión. Oí la voz de Dios, me citó el Salmo 102, el cual dice, me ha debilitado las fuerzas en el camino. Le dije, Señor, ¿por qué? El Espíritu Santo dijo, yo lo permití, te estoy debilitando. Él debilitó mi fuerza en el camino. Me quedé allí sentado y dije, está bien. Entonces oí la voz interior suave y apacible, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aprendí que no puedo hacer nada sin Él. ¿No es asombroso? Sé que eso no encaja con la teología de algunas personas, pero lo recibí directamente del Señor en lo que yo llamo una voz interna audible. Dije, de acuerdo, Señor. Esto me sucedía muchas veces y estoy seguro de que cosas como esta te han sucedido a ti. Hay veces que subí al púlpito sintiéndome realmente muy mal. Y en el momento en que subo aquí para empezar a predicar la palabra, siento que una unción desciende sobre mí, quitando el dolor en mi cuerpo. Me siento como Superman. Predico durante 1 hora y 20 o 30 minutos después de que termina el servicio. Todos esos miserables dolores vuelven. ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué me está diciendo? No puedes hacer nada sin mí. Aprender eso vale más que el oro. Porque voy a ser sincero, es difícil aprenderlo solo con leerlo, porque llevo mucho tiempo leyendo. Señor, sé que no puedo hacer nada, pero de alguna manera lo aprendemos mejor cuando lo vivimos. Cuando lo experimentamos, realmente lo captamos en lo más profundo de nuestro corazón. Realmente nos damos cuenta de que no puedo hacer nada sin Él. Cuando Dios consigue llevarnos a ese lugar y mantenernos allí, su reino puede manifestarse
Eso es lo que todos tenemos que recordar. No tengas miedo de tu debilidad. Deja que tu debilidad te impulse a tener fe en Dios